This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Había una vez un hombre que luchó con Dios. Una de las mayores historias de la Biblia nos lleva al relato de Jacob. Jacob, mencionado por primera vez en Génesis 25, cuando Rebeca, su madre, llevaba en su vientre a Jacob y a su hermano gemelo, Esaú. En aquel tiempo Rebeca se preguntaba por qué sus 2 bebés se peleaban en su vientre. Buscó respuestas y Dios le habló. Le reveló que la animosidad entre los 2 hermanos presagiaba el nacimiento de 2 naciones. Jacob sería el antepasado de Israel, mientras que Esaú de Edom. Génesis 36 narra las generaciones de Esaú, quien también es conocido como Edom. Génesis 25, por otro lado, narra al final el nacimiento de Jacob y Esaú, hijos de Isaac. Isaac oró fervientemente al Señor por su esposa, ya que no tenía hijos, y el Señor respondió a sus ruegos. Rebeca quedó embarazada, pero los bebés se agitaban dentro de ella. Llena de dudas, se acercó al Señor y recibió una profecía. 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos estarán separados desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Génesis 25-23. Cuando llegó el momento de dar a luz, había 2 niños gemelos en su vientre. El primero en salir era rojo, y todo su cuerpo era como una prenda de piel, así que lo llamaron Esaú. Después, su hermano salió con la mano sujetando el talón de Esaú, por lo que se llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca los dio a luz. Los niños crecieron, y Esaú se convirtió en un hábil cazador, un hombre de campo, mientras Jacob se contentaba con quedarse en casa entre las tiendas. Isaac, que amaba el campo salvaje, amaba a Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Una vez cuando Jacob estaba cocinando un guiso, Esaú, hambriento tras ser desterrado del campo, le dijo a Jacob: «Rápido, dame un poco de ese guiso rojo, me muero de hambre». Sin embargo, según la Biblia, Jacob fue asociado con el engaño y la trampa desde su nacimiento hasta su lucha con Dios. Génesis 32, versículos 24-29. Narran que los engaños más infames de Jacob se cometieron contra su hermano gemelo, Esaú. A cambio de su primogenitura, Jacob quería una porción doble de la herencia de su padre Isaac, así que Jacob respondió primero: «Véndeme tu primogenitura». Esaú dijo: «Mira, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve mi primogenitura?». Pero Jacob dijo: «Júrame primero». Así que Esaú le juró que vendería su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú un poco de pan y un guiso de lentejas. Esaú comió y bebió, y luego se levantó y se fue. Y así es como Esaú perdió su primogenitura. Además, Jacob privó a Esaú de la bendición de su padre, a la que tenía derecho a recibir. En Génesis 27, versículos 1-29, aconteció que cuando Isaac había envejecido, sus ojos se debilitaron y no podía ver. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «Hijo mío». Él respondió: «Heme aquí». Le dijo: «He aquí, yo ya soy viejo, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tu equipo, tu aljaba y tu arco, y ve al campo a cazar algo para mí. Luego hazme un potaje como a mí me gusta, tráemelo para que coma, y yo te bendiga antes que muera». Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Cuando Esaú fue al campo para cazar lo que había de traer, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo: «He aquí,
he oído a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciendo, caza para mí, y hazme un potaje para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedece lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 buenos cabritos. Yo haré con ellos un potaje para tu padre como él le gusta. Tú se lo llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga desde su muerte. Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí que él es aún mi velludo y yo soy lampiño. Quizás me palpe mi padre y me tenga por un farsante y traiga sobre mí una maldición en vez de una bendición. Su madre le respondió, hijo mío, sobre mí recaiga tu maldición. Tú solamente obedece, ve y tráemelos. Entonces él fue, tomó los cabritos y se los trajo a su madre. Allí hizo un potaje como le gustaba a su padre. Luego Rebeca tomó la ropa más preciada de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre el cuello, donde no tenía vello. Luego puso el potaje y el pan que había preparado en las manos de Jacob, su hijo, y él fue a su padre y le dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Jacob respondió a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Por favor, levántate, siéntate y come de mi caza para que tú me bendigas. Entonces Isaac preguntó a su hijo, ¿cómo es que pudiste hallarla tan pronto, hijo mío? Él respondió, porque el Señor, tu Dios, hizo que se encontrara delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, por favor, acércate y te palparé, hijo mío, a ver si tú eres mi hijo Esaú o no. Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No lo pudo reconocer, porque sus manos parecían tan velludas como las manos de su hermano Esaú, y lo bendijo, le preguntó, ¿eres tú realmente mi hijo Esaú? Él respondió, sí, soy yo. Le dijo, acércamela, comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Entonces le dijo a su padre Isaac, acércate por favor y bésame, hijo mío. Él se acercó y lo besó. Y al percibir Isaac el olor de su ropa, lo bendijo diciendo, he aquí el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé el rocío del cielo y de lo más preciado de la tierra, trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y se postren ante ti los hijos de tu madre. Sean malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Esta historia del Génesis 27 versa sobre el engaño de Jacob hacia su padre Isaac, aprovechando la ceguera de este último y la semejanza física entre Jacob y su hermano Esaú. Isaac, al sentirse anciano y próximo a su muerte, decide bendecir a su hijo mayor, Esaú. Sin embargo, Rebeca, la madre de ambos, escucha los planes de Isaac y decide intervenir para favorecer a Jacob, su hijo menor, a quien ama más. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Rebeca instruye a Jacob para que simule ser Esaú y reciba la bendición paterna. Jacob, inicialmente renuente, finalmente accede al plan de su madre y lleva a cabo el engaño, vistiendo la ropa de Esaú, poniendo pieles de cabrito en sus manos y cuello y ofreciendo a Isaac el guiso preparado por Rebeca. Isaac, aunque desconfiado debido a la voz de Jacob, no puede reconocerlo y procede a bendecirlo creyendo que es Esaú. En su bendición, Isaac otorga a Jacob prosperidad y dominio sobre sus hermanos, a pesar de su engaño. Esta historia ilustra el tema del engaño y la manipulación en la búsqueda de la bendición paternal,
así como las consecuencias de estas acciones en la dinámica familiar. Después de engañar a su padre Isaac para recibir la bendición destinada a su hermano Esaú, Jacob se ve obligado a huir de la ira de su hermano mayor. Temiendo por su vida, Jacob parte hacia la tierra de su madre, en busca de refugio. En su camino hacia allí, Jacob tiene un encuentro sobrenatural donde ve ángeles y una escalera al cielo, conocida como la escalera de Jacob. Finalmente, llega a un lugar llamado Harán, donde encuentra a su pariente Labán, el hermano de su madre, y a su prima Raquel. Jacob se encuentra con Labán junto a un pozo donde 3 rebaños de ovejas están descansando cerca del agua. Los pastores se reúnen alrededor del pozo para dar de beber a los rebaños, pero una gran piedra cubre la boca del pozo y es necesario que todos los pastores se reúnan para quitarla y dar de beber a las ovejas. Cuando Jacob ve a Raquel, hija de Labán, llegando con el rebaño de su padre, se siente atraído por ella. Sin embargo, debido a la piedra que cubre el pozo, los pastores no pueden dar de beber a las ovejas hasta que todos los rebaños estén reunidos. Jacob, impulsado por su deseo de impresionar a Raquel, se acerca y remueve la piedra del pozo por sí mismo, permitiendo que los rebaños beban agua. Esta historia resalta la providencia divina y la intervención de Dios en la vida de Jacob, quien, a pesar de sus errores y temores, encuentra protección y un nuevo comienzo en la casa de Labán. Además, el tema del rebaño de ovejas subraya la importancia de la crianza de animales en la vida cotidiana de los pastores de esa época. Jacob, cuyo corazón estaba cautivado por la belleza de Raquel, la hija menor de Labán, un hombre rico y poderoso en la región. Desde el momento en que sus ojos se posaron en ella, Jacob supo que estaba destinado a amarla. Decidido a ganarse la mano de Raquel, Jacob se acercó a Labán y le ofreció trabajar como pastor en su rebaño a cambio de la mano de su amada. Labán, viendo la oportunidad de obtener la ayuda de Jacob en sus tierras, aceptó la oferta, pero con una condición. Jacob debería trabajar 7 años completos antes de poder casarse con Raquel. Jacob aceptó sin dudarlo, y durante esos 7 años trabajó incansablemente bajo el sol ardiente, cuidando del rebaño de Labán. Los días pasaron lentamente, pero su amor por Raquel lo mantuvo firme en su determinación. Finalmente, llegó el día esperado. Los 7 años habían pasado, y Jacob se presentó ante Labán para reclamar a Raquel como su esposa. Sin embargo, en la oscuridad de la noche, y envuelto en la emoción del banquete nupcial, Labán cambió el destino de Jacob. Con astucia, reemplazó a Raquel por su hermana mayor Lea, y la presentó como la esposa de Jacob. Al amanecer, cuando la luz reveló la verdad, Jacob quedó consternado y herido por el engaño. Se sintió traicionado y desesperado, pero en medio de su dolor, decidió perseverar. A pesar de haber sido engañado, su amor por Raquel no disminuyó, y su determinación de estar con ella se fortaleció aún más. Labán, viendo la devoción de Jacob, ofreció un trato. Si Jacob trabajaba otros 7 años, tendría permiso para casarse con Raquel. Sin vacilar, Jacob aceptó el desafío, sabiendo que su amor por Raquel era más fuerte que cualquier obstáculo. Durante esos 7 años adicionales, Jacob continuó trabajando para Labán con diligencia y paciencia. A medida que el tiempo pasaba, su amor por Raquel crecía más profundo, y finalmente, después de cumplir su segundo periodo de servicio, Jacob recibió su recompensa. Se casó con Raquel y comenzaron una vida juntos, marcada por el amor, la fidelidad y la providencia divina. A través de las pruebas y los desafíos, Jacob aprendió lecciones valiosas sobre el amor, la perseverancia y la confianza en Dios. Su historia perduraría como un recordatorio de que incluso en medio de la adversidad, el amor verdadero y la fe pueden triunfar. El momento crucial llegó cuando Jacob decidió regresar a la tierra de su padre. Sabía que esto significaba enfrentarse a Esaú, cuya ira seguía siendo insaciable después de todos esos años. Jacob se sentía temeroso y ansioso por el encuentro, pero confiaba en la promesa divina de protección.
Antes de encontrarse con Esaú, Jacob envió una caravana de regalos con la esperanza de apaciguar a su hermano. Sin embargo, cuando se encontraba solo a orillas del río Jaboc, Jacob se enfrentó a una lucha más profunda, una lucha espiritual con Dios. En medio de la noche, un ser angelical se le apareció a Jacob y comenzó una lucha física y espiritual que duró hasta el amanecer. Jacob había luchado toda su vida, desde el momento de su nacimiento hasta este enfrentamiento con Dios. En su desesperación y agotamiento, Jacob se aferró al ser celestial, buscando una bendición divina y una transformación espiritual. A medida que la lucha se desarrolla, queda claro que la contienda va más allá de lo físico. Es una batalla espiritual que refleja la voluntad y la determinación de Jacob. Aunque el adversario parece ser completamente invencible, la lucha se convierte en un punto de inflexión cuando Jacob se niega a rendirse sin antes obtener una garantía de ayuda divina. Esta decisión muestra la disposición de Jacob para someterse a la voluntad de Dios y negociar sobre cuestiones críticas. En la lucha contra el ser espiritual, específicamente en Génesis 32, 25, 31, se menciona que el ser divino tocó la cadera de Jacob durante la contienda. Como resultado de este toque divino, la cadera de Jacob quedó dislocada o herida. Esta lesión en la cadera causó que Jacob cojeara, lo que se menciona en el versículo 31, que dice lo siguiente: El sol salió cuando él había partido de Peniel y cojeaba de su cadera. Esta cojera física simboliza la humildad y la dependencia de Jacob de Dios después de su encuentro transformador con el ser divino. Pero Jacob se niega a soltarlo hasta que reciba su bendición. Finalmente, cuando el sol comenzó a salir en el horizonte, el ser angelical bendijo a Jacob y le dio un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Esta bendición marcó un punto de inflexión en la vida de Jacob, quien había encontrado la rendición y la reconciliación con su historia familiar, así como una renovada fe en Dios. Aceptando el cambio de nombre, Jacob también acepta un cambio de carácter, reconociendo la autoridad de Dios sobre él. A través de esta experiencia, Jacob aprende que a veces es necesario perder para ganar, y que la verdadera victoria viene cuando nos rendimos completamente a la voluntad divina. A partir de ese día, Jacob ya no sería el mismo hombre. Se enfrentaría a su hermano Esaú con valentía y confianza, sabiendo que estaba protegido y transformado por la mano de Dios. La historia de Jacob, desde sus humildes comienzos hasta su encuentro con Dios en las orillas del río Jaboc, sería recordada como un testimonio de la fuerza de la fe, la perseverancia y la redención divina. La discapacidad física de Jacob, resultado de su lucha con Dios, simboliza su nueva humildad ante el Todopoderoso. Antes de este encuentro, Jacob confiaba en su propia astucia y estratagemas para alcanzar sus objetivos, pero ahora se encuentra cojeando y reconociendo su absoluta dependencia de Dios. Esta experiencia ilustra cómo Dios a menudo usa la debilidad humana para revelar su fortaleza. 2 Corintios 12:9. La humildad de Jacob se convierte en el terreno fértil donde la gracia divina puede florecer. A lo largo de su vida, Jacob sigue siendo recordado por su nuevo nombre, Israel, como un recordatorio constante de su encuentro con Dios y su nueva identidad en él. La importancia de aferrarse a esta nueva identidad es resaltada, ya que a veces podemos perder de vista quiénes somos en Dios. La Biblia no especifica la edad exacta de Jacob cuando tuvo su encuentro con el ser divino en el río Jaboc. Sin embargo, sabemos que este evento ocurrió cuando Jacob estaba regresando a su tierra natal después de haber pasado 20 años en Harán. Durante ese tiempo, Jacob trabajó para su tío Labán, se casó con Lea y Raquel y tuvo hijos. Por lo tanto, Jacob era un adulto maduro en el momento de su lucha con el ser divino. En el relato bíblico, en Génesis 32:29, después de haber luchado con el ser divino toda la noche, Jacob le pide al ser divino que le revele su nombre. Jacob le dice: «Dime, te ruego, tu nombre».
Esta solicitud de conocer el nombre del ser divino es significativa por varias razones. Preguntar el nombre de alguien en la Biblia tenía implicaciones más profundas que simplemente querer saber cómo se llamaban. En la antigüedad hebrea, el nombre de una persona era más que una simple etiqueta, representaba la esencia y el carácter de esa persona. Conocer el nombre de alguien era entender quién era esa persona en su totalidad. Por lo tanto, al pedir el nombre del ser divino, Jacob estaba buscando entender más profundamente la naturaleza y el carácter de Dios con quien había estado luchando. Esta solicitud refleja el deseo de Jacob de conocer a Dios en su totalidad, de entender su ser y propósito. La respuesta del ser divino a la pregunta de Jacob, ¿por qué preguntas mi nombre?, puede interpretarse de diferentes maneras. Algunos comentaristas sugieren que esta respuesta sugiere la divinidad del ser con quien Jacob estaba luchando. Otros ven esta respuesta como una forma de indicar que el verdadero significado y carácter del ser divino no pueden ser completamente comprendidos por la humanidad. Después de que Jacob luchó con el ser divino, se preparó para encontrarse con su hermano Esaú, a quien no había visto en muchos años debido a su conflicto anterior. Jacob estaba temeroso de este encuentro debido a su pasado con Esaú. Sin embargo, cuando finalmente se encontraron, Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, cayó sobre su cuello y lloraron. Este fue un momento de reconciliación entre los dos hermanos. La historia de Jacob y Esaú nos enseña que ninguna relación está más allá de la posibilidad de reconciliación. Nos desafía a buscar el perdón y a trabajar por restaurar las relaciones rotas, confiando en la capacidad redentora de Dios. Por lo tanto, la historia de Jacob y Esaú termina con una nota de reconciliación y redención, demostrando el poder del perdón y la gracia divina. Otro dato interesante es que el nombre Peniel surge de este encuentro entre Jacob y el ser divino. Después de la lucha, Jacob reconoce la santidad del lugar donde ocurrió el encuentro y lo llama Peniel, que significa rostro de Dios. Este nombre conmemora el encuentro personal de Jacob con Dios y la revelación que experimentó allí. Es un recordatorio tangible del encuentro transformador que tuvo Jacob con lo divino y la bendición que recibió. A través de este encuentro, Jacob comprende quién es realmente Dios. Aunque Jacob ya conocía a Dios como el Dios de su padre y abuelo, durante esta lucha se da cuenta de que el Dios con el que está luchando se manifiesta en forma humana. Esta historia también nos invita a reflexionar sobre cómo muchas personas pueden tener conocimiento de la existencia de Dios, pero no han experimentado un encuentro genuino y transformador con Él. Se destaca la importancia de tener una relación personal con Dios que va más allá de simplemente conocer lo que ha hecho por los demás. Pasar tiempo con Dios es fundamental para desarrollar esta relación. Debemos realizar prácticas como leer la Biblia, orar y adorar, las cuales son formas de acercarse a la presencia de Dios. Ten en cuenta que a menudo somos nosotros mismos quienes nos convertimos en el obstáculo para pasar tiempo con Dios, debido a nuestras prioridades mal gestionadas. La historia también señala que la cercanía con Dios requiere humildad. Como resultado de su encuentro con Dios, Jacob cojea de la cadera, lo que simboliza su nueva humildad ante el orgullo. La historia de Jacob nos recuerda la importancia de enfrentar honestamente nuestras debilidades y pecados delante de Dios. Al igual que Jacob, debemos confrontar la realidad de nuestra condición pecaminosa y buscar fervientemente el perdón y la restauración divina. La lucha con Dios nos lleva a un lugar de humildad y arrepentimiento, donde podemos experimentar la libertad y la renovación que solo se encuentran en la gracia abundante de nuestro Salvador. Que la historia de Jacob nos inspire a confrontar nuestras sombras del pasado y buscar la gracia transformadora de Dios en nuestras vidas. Ya casi estamos llegando al final del video. Sin embargo, antes de terminar, me gustaría hablarte sobre las 3 lecciones principales de la historia de Jacob y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida. Primero, identificación con la lucha de Jacob y necesidad de confrontar nuestras debilidades.
La historia de Jacob nos recuerda que todos enfrentamos luchas internas y externas en nuestra vida espiritual. Al igual que Jacob luchó con Dios en el río Jaboc, a menudo nos encontramos luchando con nuestras propias debilidades, pecados y desafíos. Sin embargo, al enfrentar estas luchas con valentía y humildad, podemos experimentar la transformación espiritual y el crecimiento significativo que Dios desea para nosotros. Segundo, búsqueda de una relación con Dios con tenacidad y humildad. A lo largo de su vida, Jacob demostró una tenacidad inquebrantable en su búsqueda de una relación con Dios. Desde su encuentro con el ángel en el río Jaboc hasta su firmeza en la promesa divina, Jacob nos enseña la importancia de persistir en nuestra búsqueda de Dios, incluso en medio de las pruebas y los desafíos. Tercero, importancia de la transformación espiritual y la dependencia en Dios para un crecimiento significativo. La historia de Jacob es un testimonio vivo de la transformación espiritual que puede ocurrir cuando confiamos en Dios y dependemos de Él en todas las áreas de nuestra vida. A través de sus muchas pruebas y tribulaciones, Jacob aprendió a confiar en la providencia divina y a reconocer su necesidad continua de la gracia y la dirección de Dios. Esto nos desafía a buscar una relación más profunda con Dios y a depender completamente de Él para nuestro crecimiento espiritual y nuestra transformación interior. Podemos observar que Dios, en su soberanía y amor, humilla a Jacob para fortalecer su fe y dependencia de Él. La confrontación divina no solo transforma la perspectiva de Jacob sobre sí mismo, sino que también profundiza su relación con Dios. A través de la lucha física y espiritual, Jacob aprende a confiar en la provisión y el poder de Dios, reconociendo su necesidad desesperada del Creador. Esta lección fundamental resalta la importancia de la humildad y la dependencia en el crecimiento espiritual del creyente, recordándonos que es en nuestra debilidad donde encontramos la verdadera fortaleza. 2 Corintios 12:10. Finalmente, la historia de Jacob nos desafía a abrazar la humildad y la dependencia en Dios como elementos esenciales de nuestra vida cristiana. Al igual que Jacob, debemos reconocer nuestra incapacidad para dirigir nuestras vidas por nuestra cuenta y aprender a confiar en la sabiduría y el poder divinos. La confrontación con la realidad de nuestra debilidad nos lleva a un lugar de rendición total ante Dios, donde su gracia abundante y su fortaleza incomparable pueden manifestarse plenamente en nuestras vidas. At Burger King, when it comes to value, you make the rules. Introducing the You Rules of Value. And you rule number one, you choose food you actually want. With 7 tasty options, you can have it your way. Try the $5 Duo or $7 Trio. From BK Classics to Fan Faves. Choose your deal. Price and participation vary. U.S. only. No substitutions. Restrictions apply. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Quiero expresarte mi más sincero agradecimiento por haber dedicado tu tiempo a ver mi video en YouTube sobre la historia cautivadora de Jacob y su lucha con Dios en Peniel. Tu apoyo y participación significan mucho para mí, y estoy encantado de haber compartido este viaje espiritual contigo. En este video, exploramos juntos la poderosa narrativa bíblica de cómo Jacob se enfrentó a un ser divino en una lucha que trascendió lo físico para convertirse en un encuentro espiritual transformador. Desde el momento en que Jacob se encuentra con el misterioso hombre, hasta el momento en que es bendecido y renombrado como Israel, cada detalle de esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia del encuentro personal con lo divino en nuestras propias vidas. Por favor, siéntete libre de dejar tus comentarios en la sección de comentarios del video.
¿Qué aspecto de la historia de Jacob te impactó más? ¿Qué lecciones o enseñanzas extrajiste de este relato bíblico? ¿Hay algún otro tema espiritual que te gustaría que abordemos en futuros videos? Tu participación es invaluable para mí y espero continuar este viaje contigo. Gracias de nuevo por tu apoyo y por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.